La ciénaga oscura. El diluvio de los dioses. Los dioses gobernaban la tierra. En el alto cielo reinaba An, señor del firmamento. En la tierra mandaba Enlil, dios del viento y del decreto. Y en las profundidades del Apsu, entre aguas dulces y misterios antiguos, moraba Enki, el señor de la sabiduría. Los dioses habían creado a los humanos para trabajar los campos y levantar los templos eh, y alimentar con ofrendas a los cielos. Luego de la gran crisis con los Igillis. Pero el tiempo pasó y la humanidad creció. Las ciudades se multiplicaron, las voces llenaron el aire, los martillos golpeaban el día y la noche, los niños lloraban, los hombres gritaban, y el ruido no dejaba dormir a los dioses. Enlil, señor del viento, no soportó más. La humanidad se ha vuelto demasiado numerosa, demasiado ruidosa. Deben desaparecer. Y así, Enlil hizo una asamblea divina. Se decretó el exterminio. Puntualmente, y eso lo dicen varios textos, solo un dios votó que se salvaran, y fue Enki. El resto votó exterminio. Eh, Así que decidieron un diluvio, un mar desatado que borraría todo rastro humano. Pero Enki no estaba de acuerdo. Él había moldeado a los hombres con intención. Había visto en ellos algo más que sirvientes. Había visto potencial. No podía desafiar abiertamente el decreto de Enlil, pero tampoco podía quedarse en silencio. Así que hizo algo astuto. El secreto, en secreto, habló a través de una pared de cañas. No rompió el juramento. No mencionó directamente el plan, pero dejó el mensaje donde sabía que sería escuchado. El hombre que lo oyó fue Siusudra, un rey piadoso y devoto. La voz del dios susurró: hombre de Churupak, construye una gran embarcación, abandona tus posesiones, preserva la vida. El diluvio caerá sobre la tierra. No sé si esto le recuerda a la historia de Noé y el arca, porque a mí me recuerda montones. Si Usudra tembló, pero obedeció. Reunió madera, selló las junturas con betún, construyó un barco enorme capaz de resistir la furia del cielo. Cuando todo estuvo listo, subió a su familia, subió animales, semillas, lo necesario para que la vida continuara. Y entonces el cielo oscureció. Las nubes rugieron como bestias hambrientas. El viento aulló. Las aguas del cielo cayeron, las aguas del Ab sumergieron. El mundo fue tragado. Las ciudades desaparecieron bajo el barro. Los templos se hundieron. Los gritos humanos se apagaron bajo la tormenta. Durante días y noches interminables, el barco fue sacudido por la furia del cosmos. Incluso los dioses sintieron miedo, pero finalmente el viento se calmó. Las aguas comenzaron a retirarse. El barco quedó varado en tierra firme. Siusudra abrió la puerta. El aire era nuevo, el mundo estaba vacío. Entonces hizo lo único que sabía hacer. Ofreció un sacrificio. El humo del altar subió hacia el cielo, y los dioses lo olieron. Enlil descubrió que un humano había sobrevivido. Su furia fue terrible. ¿Quién desafió mi decreto? Pero Enki habló con serenidad. ¿Castigarás también al justo junto con el culpable? ¿No es mejor enseñar que destruir? Enlil guardó el silencio, y algo cambió. Siusudra fue llevado lejos, a la tierra pura de Dilmun, donde el dolor no existe y la muerte no entra. Allí recibió un regalo imposible, vida eterna. Pero la rivalidad entre Enlil y Enki no terminó, porque mientras uno gobierna con decreto y castigo, el otro susurra sabiduría en la oscuridad. Y desde entonces cada tormenta fuerte, cada inundación, cada desastre natural, nos recuerda que los dioses una vez decidieron borrar a la humanidad y que solo sobrevivimos porque un dios desobedeció. En los días antiguos, cuando el río Tigris y Éufrates abrazaban la tierra fértil de Mesopotamia, se alzaba una ciudad orgullosa y poderosa, Uruk.
Sus murallas eran altas, sus templos majestuosos, y sus puertas de bronce brillaban bajo el sol ardiente. Pero dentro de aquellos muros reinaba un hombre cuyo poder era tan grande como su arrogancia. Su nombre era Gilgamesh. Decían que era 2 tercios dios y 1 tercio humano. Su cuerpo era perfecto, su fuerza inigualable, su mirada era capaz de doblegar voluntades. No había rivales en combate, ni constructor que igualara sus obras. Bajo su mandato se levantaron murallas colosales y templos dedicados a los dioses. Sin embargo, su grandeza tenía un precio. Gilgamesh no conocía límites. Tomaba a los jóvenes para trabajos forzados, obligándolos a erigir torres y palacios sin descansos. Ningún padre podía negarse, ninguna madre podía proteger a su hijo. Incluso en las bodas, el rey ejercía su derecho antes que el esposo. El poder absoluto había endurecido su corazón. Las noches en Uruk se llenaron de susurros y lágrimas. En las casas de barro cocido, los ancianos murmuraban oraciones. En los patios, las mujeres elevaban plegarias al cielo. Dioses del firmamento, clamaban, denos alivio, equilibren la balanza. En los salones celestes, la diosa creadora modeló con barro húmedo una figura salvaje. Con la fuerza del viento le dio aliento, y con la esencia de la tierra le dio vigor. Así nació Enkidu. No conocían ciudades ni templos. Su hogar era la estepa. Su piel estaba cubierta de vello. Su cabello caía con una melena indómita. Corría junto a las gacelas. Bebía los estanques de las bestias. Liberaba a los animales de las trampas de los cazadores. Era fuerza pura, instinto sin cadenas. Además, hay varios textos que mencionan que también tenía una cornamenta, pero el destino lo llamaba hacia Uruk. Cuando finalmente llegó a las puertas de la ciudad, su sola presencia hizo temblar a los guardias. No era un hombre civilizado, pero tampoco era una bestia, era algo intermedio, algo primigenio. La noticia llegó a oídos de Gilgamesh. El rey sonrió. Por fin, dijo, alguien digno para enfrentarme. Me recuerda a Tai Lung, nuestro encuentro será legendario. Prosigo. El encuentro fue inevitable. Se encontraron en las calles de Uruk, frente a los ciudadanos que contenían el aliento. Gilgamesh avanzó con paso firme, Enkidu con la furia de la naturaleza en los ojos, y chocaron. El suelo tembló bajo sus pies, sus brazos se entrelazaron como serpientes de músculo y furia, se empujaron contra las murallas, los ladrillos vibraron, polvo y gritos llenaron el aire, ninguno cedía. Golpe tras golpe, jadeo tras jadeo, la lucha se prolongó. Gilgamesh descubrió que por primera vez alguien igualaba su fuerza. Enkidu sintió que por fin hallaba un rival digno. Finalmente, en un movimiento decisivo, Gilgamesh logró derribar a Enkidu contra el suelo, pero no levantó el puño para rematarlo. En cambio, rió, una sonrisa profunda, libre de crueldad. Enkidu, aún jadeante, sostuvo su mirada, y algo cambió. No vio un tirano, sino a un hombre solo en la cima de su poder. Gilgamesh le tendió la mano. Enkidu la tomó. En ese instante, el destino de ambos quedó sellado. La tensión se transformó en respeto, el respeto en admiración, y la admiración en una amistad que resonaría a través de los siglos. Desde ese día, Gilgamesh dejó de caminar solo. Conversaban hasta el amanecer, reían como hermanos. Enkidu le habló del viento libre de la estepa. Gilgamesh le mostró los secretos de la ciudad. El rey por primera vez encontró a alguien que no le temía. Pero el corazón de Gilgamesh seguía inquieto. Las murallas son grandiosas, dijo una noche, observando la ciudad desde lo alto. Pero el nombre de un hombre no vive solo de piedra. Necesito gloria, necesito que mi nombre retumbe más allá del tiempo. Enkidu sonrió. Sintió el fuego del desafío arder en su pecho. Entonces, busquémosla, respondió. Más allá de estas tierras existe el bosque de los cedros. Allí habita una criatura temida por hombres y dioses. Derrotémosla, que el mundo sepa quiénes somos. El viento sopló sobre las murallas de Uruk, como si los dioses se escucharan de nuevo. A la mañana siguiente los dos héroes se prepararon, afilaron hachas de bronce, ajustaron sus armas. El pueblo los observaba, algunos con temor, otros con esperanza. Ya no veían al rey tirano, veían a dos gigantes caminando hombro a hombro hacia el desconocido.
Así, bajo el sol ardiente de Mesopotamia, Gilgamesh y Enkidu cruzaron las puertas de Uruk, dejando atrás la ciudad que los había visto enfrentarse. Y así comenzaron las aventuras que cambiarían para siempre el destino de los hombres. Cuando Gilgamesh y Enkidu dejaron atrás las murallas de Uruk, el eco de sus pasos resonó con un presagio. El polvo del camino se levantaba bajo el sol ardiente de Mesopotamia, y ante ellos se extendía un mundo más vasto que cualquier sueño de gloria. Durante 6 días caminaron. En el séptimo levantaron un campamento. Cada noche Gilgamesh despertaba más sobresaltado. He visto una montaña caer sobre mí, decía, respirando con dificultad, y luego alguien me levantaba. Enkidu escuchaba con atención, con esa calma antigua que aún conservaba de la estepa. No temas, respondía. La montaña eres tú, y quien te levanta es Shamash. Los sueños anuncian victoria. Otra noche el rey soñó con un toro salvaje que lo embestía, y otra con tormentas que lo rodeaban. Siempre Enkidu encontraba en las visiones un signo favorable, siempre transformaba el miedo en destino. Así avanzaron hasta que el aire cambió. El viento trajo consigo un aroma distinto, profundo y resinoso, cedro. El bosque de los cedros se alzaba ante ellos, como una muralla viva. Árboles colosales se levantaban hacia el cielo, sus copas ocultando la luz. El suelo estaba cubierto por una penumbra verde y espesa. Era un lugar sagrado, reservado a los dioses, protegido por voluntad de Enlil. Enkidu se detuvo. Había conocido bosques en su vida salvaje, pero ninguno como aquel. Había algo antiguo allí, algo que respiraba. Gilgamesh avanzó primero. Este es el lugar donde los hombres no se atreven a entrar, dijo. Aquí haremos nuestro nombre eterno. Antes de penetrar en la espesura, Gilgamesh alzó los brazos al cielo y oró a Shamash, dios del sol y la justicia. Si ha de morir, que sea con gloria. Si ha de vencer, que el mundo lo recuerde. El bosque respondió con un crujido profundo. Entonces lo oyeron. Un rugido que no era de bestia común, una vibración que parecía recorrer los troncos mismos. Las hojas temblaron, los pájaros alzaron vuelo en bandadas negras. Apareció un baba, el guardián del bosque designado por Enlil. Su figura era descomunal, su rostro estaba rodeado por una aura terrible, como si llevara máscaras invisibles de terror superpuestas, una sobre otra. Sus ojos ardían con furia ancestral, su voz era como el desbordamiento de un río en temporada de lluvias. ¿Quién osa profanar mi bosque? Tronó. El suelo vibró bajo sus pies. Enkidu sintió un instante de duda. Conocía el nombre de esa criatura desde antes de conocer la ciudad. Sabía que no era un simple monstruo, sino un instrumento de un dios. Pero Gilgamesh dio un paso al frente. Soy Gilgamesh de Uruk. He venido por gloria. Un baba rió, un sonido áspero como madera partiéndose. La batalla comenzó con violencia inmediata. Umbaba avanzó con fuerza devastadora, arrancando raíces y desgarrando la tierra. Gilgamesh y Enkidu se separaron para flanquearlo, hachas en mano. El aire se llenó de astillas y polvo. Los cedros crujían bajo los golpes. El guardián lanzó un rugido que hizo temblar el corazón de Enkidu. Por un instante el hombre salvaje recordó su antigua vida, la libertad sin desafíos divinos. Pero la voz de Gilgamesh lo devolvió al presente. ¡Hermano! No eran ya rey y rival, eran hermanos de batalla. En ese momento, Shamash escuchó la plegaria hecha días atrás. Desde el cielo envió vientos poderosos, el viento del norte, el viento del sur, el huracán y la tempestad. Las ráfagas azotaron a Umbaba, cegándolo con polvo y movilizando sus pasos. Gilgamesh aprovechó la oportunidad y descargó un golpe feroz. Enkidu atacó por el costado. La sangre del guardián cayó sobre las raíces del bosque. Umbaba cayó de rodillas. Ya no rugía, ahora suplicaba. Gilgamesh, déjame vivir.
Te serviré, te entregaré los cedros. No te conviertas en enemigo de Enlil. El bosque quedó en silencio. Gilgamesh dudó. Enkidu vio el titubeo en sus ojos y comprendió el peligro. No escuches sus palabras, dijo con urgencia. Si vive, sembrará discordia entre nosotros. Acaba con esto. El viento seguía soplando con furia divina. Umbaba intentó una última mirada mezclando amenaza y súplica, pero la decisión estaba tomada. Gilgamesh levantó su hacha. El golpe resonó con un trueno entre los cedros. La cabeza de Umbaba cayó, y con ella se extinguió el guardián del bosque sagrado. El viento cesó. El silencio que siguió fue profundo, no un silencio de paz, sino de conciencia. Gilgamesh y Enkidu permanecieron inmóviles, respirando con dificultad, cubiertos de polvo y sangre. A su alrededor los árboles parecían observarlos. Habían vencido, habían desafiado a Enlil, habían cruzado una frontera que ningún hombre debía cruzar. Sin decir palabra, comenzaron a talar los cedros más imponentes. Con sus troncos construirían una gran puerta para Uruk, símbolo eterno de su hazaña. Pero en algún lugar del firmamento los dioses observaban, y no todos estaban complacidos. Las sombras de esa decisión apenas comenzaban a alargarse, y allí, en el corazón del bosque profanado, con el cuerpo decapitado de un baba, aún tibio sobre la tierra sagrada, termina este capítulo de la historia. Después de la victoria sobre Umbaba, el guardián del bosque, Gilgamesh y su compañero Enkidu emprendieron el regreso hacia Uruk. El viaje de vuelta fue muy distinto al de ida. Ya no eran dos aventureros que marchaban hacia lo desconocido. Ahora eran héroes que regresaban con una hazaña que ningún mortal había logrado. Llevaban consigo enormes troncos de cedro, cortados en el sagrado bosque de los cedros, madera destinada a convertirse en una gran puerta para la ciudad. Los caminos parecían abrirse ante ellos, y el nombre de Gilgamesh comenzaba a crecer con una tormenta que se extendía por toda la tierra. Cuando finalmente las murallas de Uruk aparecieron en el horizonte, el sol estaba descendiendo sobre la llanura de Mesopotamia. Los vigías de las torres fueron los primeros en verlos. Dos figuras avanzando por el camino. Una llevaba porte de un rey, la otra la fuerza de un hombre nacido en la tierra salvaje. Los rumores se extendieron con fuego. ¡Han vuelto! Gilgamesh ha regresado y el hombre salvaje está con él. Las puertas de la ciudad se abrieron y una multitud se reunió para recibirlos. Los hombres miraban con asombro, las mujeres susurraban entre sí, los ancianos asentían con respeto. Enkidu, que alguna vez había corrido junto a las bestias de la estepa, ahora caminaba entre los hombres como un héroe. Los artesanos se inclinaron al ver los troncos de cedro. Los sacerdotes murmuraban plegarias, y mientras todo Uruk celebraba, Gilgamesh se dirigió al palacio. Allí ordenó que se preparara un gran baño ritual, pues ningún héroe debía presentarse ante la ciudad cubierto con el polvo de la batalla. El rey se lavó en aguas perfumadas, retirando la sangre y la tierra del viaje. Luego vistió ropas reales, túnicas finas bordadas con hilos de oro. Ajustó su cinturón, colocó su corona y perfumó su cabello. Cuando salió al balcón del palacio, la luz del atardecer cayó sobre él como si los propios dioses lo señalaran. Fue entonces cuando alguien más lo observaba. Desde los altos templos de Uruk, la gran diosa del amor y de la guerra contemplaba al héroe. Era Inanna. Inanna era poderosa y temida. Su belleza era capaz de encender el deseo de dioses y mortales por igual. Pero su amor también era conocido por ser peligroso, pues aquellos que habían sido sus amantes rara vez encontraron un destino feliz. Cuando vio a Gilgamesh, fuerte tras su victoria, su corazón divino ardió con deseo. Descendió en su templo, envuelta en joyas y perfumes, acompañada por el eco de su poder. La multitud se abrió paso, pues nadie se atrevía a bloquear el camino de la diosa. Frente al héroe se detuvo. Sus ojos brillaban como estrellas. Gilgamesh, dijo con voz suave y poderosa, eres el más grande entre los hombres.
Tu fuerza supera a todos los reyes. Tu nombre resuena en las tierras lejanas. Sé mi esposo. Un murmullo recorrió a la multitud. No era una propuesta cualquiera. Si Gilgamesh aceptaba, se uniría a una diosa. Y Nana continuó, seductora y majestuosa. Si me tomas como esposa, te daré riquezas sin límites. Los reyes se inclinarán ante ti. Tendrás carros de lapislázuli, ruedas de oro y caballos más veloces que el viento. Tus enemigos caerán y tu gloria será eterna. El silencio se apoderó del lugar. Todos esperaban la respuesta. Gilgamesh miró a la diosa, pero en su rostro no parecía gratitud ni deseo. En cambio, su expresión se endureció. El rey de Uruk conocía las historias, conocía a los amantes de Inanna, y respondió, ¿por qué habría que tomarte como esposa? Las palabras cayeron como piedras. ¿Cuál de tus amantes ha sido amado para siempre? Continuó Gilgamesh. ¿Cuál de ellos no terminó destruido por tu capricho? La multitud comenzó a inquietarse. Hablar así a una diosa era un peligro enorme, pero Gilgamesh no se detuvo. A Tammuz lo amaste y lo condenaste al lamento eterno. Al pastor lo transformaste en lobo y sus propios perros lo atacaron. Al león que amaste lo atrapaste en trampas. Al caballo poderoso lo condenaste al látigo y la guerra sin descanso. Cada palabra era como una herida, y Nana permanecía inmóvil, pero sus ojos comenzaban a arder. Gilgamesh dio un paso más cerca. Si yo me convirtiera en tu amante, dijo con firmeza, mi destino sería igual que el de ellos. El silencio era absoluto. Finalmente, Gilgamesh concluyó, no seré otro de tus juguetes. Las palabras resonaron por todo el patio del palacio. La diosa del amor había sido rechazada, humillada. Durante un instante, nadie respiró. Luego el rostro de Inanna cambió. La belleza se convirtió en furia. Sus ojos brillaron como fuego celestial. Sin decir una palabra más, la diosa giró y se alejó, ascendiendo nuevamente hacia los cielos. Pero en su mirada había algo más que ira. Había venganza. Y mientras Gilgamesh aún permanecía de pie ante su pueblo sin saber lo que estaba por desatar, Inanna ya se dirigía hacia el trono de su padre, el gran dios Anu. Lo que pediría allí traería una destrucción que Uruk jamás había visto. Y así termina este momento de la historia, el rechazo de una diosa, el comienzo de una furia divina. Después de que Gilgamesh rechazara públicamente a la diosa Inanna, una tensión invisible comenzó a recorrer los cielos. Lo que había ocurrido en Uruk no era un simple insulto, era una afrenta contra una de las deidades más poderosas del mundo. Inanna no regresó al templo con tristeza, regresó con furia. Sus sandalias golpeaban los escalones celestiales mientras ascendían hacia los palacios de los dioses. Sus ojos ardían como fuego y su voz temblaba con rabia contenida. Llegó ante el trono de su padre, el gran dios Anu, señor del cielo. Padre, clamó con ira, Gilgamesh me ha insultado, ha recordado mis antiguos amores y se ha burlado de mí frente a todo el pueblo. A su lado estaba Antu, la madre divina, que escuchaba con atención. Anu frunció el ceño. Hija mía, respondió, ¿qué dijo exactamente este mortal? Ishtar repitió las palabras del rey, cada una cargada de resentimiento. Habló el rechazo, de las burlas, de cómo el héroe había recordado el destino de sus antiguos amantes. El silencio cayó sobre el salón celestial. Entonces Ishtar hizo su petición. Padre, entrégame el toro celestial. Déjame enviarlo contra Gilgamesh y su ciudad, que destruya Uruk y que el rey pague por su arrogancia. Anu se movió inquieto en su trono. Sabía lo que significa liberar el toro celestial. No era una criatura cualquiera, era una fuerza cósmica, una bestia creada para castigar a los hombres. Cuando caminaba sobre la tierra, habría grietas en el suelo y traía hambre y destrucción. Si libero al toro celestial, advirtió Anu, 7 años de hambruna caerán sobre la tierra.
Pero Inanna no retrocedió. Si no me lo entregas, dijo con voz helada, romperé las puertas del inframundo y dejaré salir a los muertos. Entonces los muertos serán más numerosos que los vivos. El salón de los dioses quedó en silencio. Finalmente, Anu cedió, y así el toro celestial fue liberado. En la tierra de Uruk nadie sabía lo que estaba por llegar. El día era claro cuando el cielo comenzó a oscurecerse. No era una nube común, era una sombra que descendía desde lo alto. Entonces la tierra tembló, un rugido sacudió el aire. El toro celestial descendió del firmamento con una tormenta viviente. Su tamaño era gigantesco, su piel brillaba como metal oscuro, y sus cuernos parecían montañas afiladas. Cuando golpeó el sol con sus pezuñas, la tierra se abrió. Una grieta gigantesca apareció en la ciudad. 100 hombres cayeron en ella. El toro resopló y volvió a golpear el suelo. Otra grieta se abrió. 200 hombres desaparecieron en la oscuridad. El pánico se apoderó de Uruk. La gente corría por las calles gritando. Los templos, los templos temblaban, las murallas crujían, pero entonces aparecieron dos figuras, Gilgamesh y Enkidu. Enkidu observó a la criatura con sus ojos duros. Esto no es una bestia de la tierra, dijo. Es un castigo de los dioses. El toro celestial rugió y cargó contra ellos. El impacto fue devastador. La fuerza de la criatura levantó polvo y piedras. Gilgamesh esquivó por poco la embestida, mientras Enkidu rodaba por el suelo. La bestia volvió a girar. Sus cuernos brillaban bajo el sol. Pero esta vez los héroes gritaban preparados. ¡Atacaremos juntos! Gritó Gilgamesh. El toro volvió a embestir. Enkidu se lanzó hacia su costado y logró agarrar la cola del monstruo, clavando los pies en la tierra para detener su impulso. La criatura rugió con furia y trató de sacudirse. Ese fue el momento en que Gilgamesh esperaba. El rey avanzó con su espada levantada. Con un golpe poderoso atravesó el cuello del toro celestial. La bestia soltó un bramido que resonó hacia los cielos. Luego cayó. El suelo tembló una última vez cuando el cuerpo gigantesco golpeó la tierra. El toro celestial estaba muerto. El silencio que siguió fue profundo. Uruk estaba a salvo, pero en lo alto del cielo, Inanna miraba la escena desde las murallas de la ciudad, furiosa por la derrota de su criatura. Enkidu, lleno de orgullo por la victoria, arrancó una de las patas del toro y la lanzó hacia la diosa. Si pudiera alcanzarte, haría contigo lo mismo, gritó. La diosa lanzó un grito de furia que resonó por toda la ciudad, porque aunque el toro celestial había caído, los dioses no olvidarían aquella ofensa y pronto se reunirían para decidir el destino de los dos héroes. La muerte del toro celestial aún pesaba sobre la tierra, cuando el silencio comenzó a volverse extraño en Uruk. La ciudad celebraba, sí, pero en los cielos, los dioses no compartían esa alegría. Habían sido desafiados, 2 veces. Primero con la muerte de Umbaba, guardián del bosque de los cedros. Luego con la caída del toro celestial, criatura enviada por la misma Ishtar. Y eso no podía quedarse sin castigo. En lo alto de la asamblea divina, los grandes dioses se reunieron. Allí estaba Anu, Enlil, Shamash y otros, cuyo poder sostenía el mundo. Han matado a Umbamba, dijo Enlil con voz grave. Han matado al toro celestial. Han cruzado los límites de los hombres. Shamash, quien había ayudado a los héroes, intentó defenderlos. Fue un combate justo, argumentó. Umbaba era un tirano, el toro fue enviado como castigo injusto, pero la decisión ya estaba inclinada. Uno de los dos debe morir, sentenció Enlil. No podían matar a Gilgamesh, pues en él corría sangre divina. Pero Enkidu era el elegido. No hubo espada, no hubo batalla. El castigo llegó en silencio. Una mañana Enkidu despertó con el cuerpo pesado. Sus músculos que habían derribado monstruos ahora temblaban. Su respiración se volvió irregular. El sudor cubría su frente. Hermano, susurró.
Gilgamesh acudió de inmediato. ¿Qué ocurre? Pero Enkidu no respondió de inmediato. Sus ojos parecían mirar algo que no estaba en la habitación. La enfermedad avanzó como una sombra lenta. Día tras día, el hombre que había sido fuerza pura comenzó a marchitarse. En su dolor, Enkidu comenzó a hablar con rabia. Maldita sea la puerta de cedro que construimos, gritó. Maldito el bosque, maldito el destino que me trajo Uruk. Su voz estaba cargada de frustración y miedo. Recordó entonces a la mujer que lo había civilizado, la sacerdotisa que lo alejó de la vida salvaje. Maldita sea ella también, dijo con furia. Por su culpa dejaré la libertad de la estepa. Pero en ese momento, la voz del dios Shamash descendió con un susurro cálido. Enkidu, dijo, no hables así. Gracias a ella conociste a tu hermano. Gracias a ella viviste la amistad, la gloria y el honor. Las palabras penetraron su enojo y Enkidu lloró. Tiene razón, murmuró. Que sea bendecida, que tenga amor y riqueza, que los hombres la deseen y la respeten. Su ira se transformó en tristeza. Una noche, mientras la fiebre lo consumía, Enkidu tuvo un sueño, pero no era un sueño común, era una visión. Se vio a sí mismo siendo tomado por una figura oscura, un ser con rostro de ave y garras como las de un águila. Lo arrastraban hacia una tierra lejana. ¿A dónde me llevas? Preguntó. A la casa de la que no se regresa, respondió la criatura. Y entonces la vio, el inframundo. Un lugar oscuro cubierto de polvo. Allí los reyes y los mendigos eran iguales. Todos vestían plumas como aves. Todos comían polvo y barro. Las sombras caminaban sin propósito. Enkidu vio antiguos reyes y sacerdotes a guerreros, todos convertidos en sombras. No había gloria, no había victoria, solo silencio eterno, y despertó gritando. Hermano, llamó a Gilgamesh, he visto el lugar al que voy, es oscuro, todos son iguales, todos están perdidos. El miedo en su voz era algo que Gilgamesh jamás había escuchado. Durante 12 días, Enkidu permaneció en su lecho. Su cuerpo se debilitaba, su voz se apagaba. Gilgamesh no se apartaba de su lado. El rey que había derrotado monstruos ahora no podía hacer nada. No había espada que blandir, no había enemigo que enfrentar. Solo el paso inevitable del tiempo. No me abandones, susurró Enkidu en uno de sus últimos momentos. Gilgamesh apretó su mano. No lo haré. Pero ambos sabían la verdad. En el último día, Enkidu lo miró una vez más. Ya no había rabia, ya no había miedo, solo cansancio. Y en silencio murió. El mundo se detuvo. Gilgamesh no habló, no lloró de inmediato. Simplemente se quedó allí observando el cuerpo de su amigo. ¿Por qué no te levantas? Dijo finalmente. ¿Por qué no me respondes? Lo tocó. La piel estaba fría. Entonces el dolor llegó. Un dolor que ninguna batalla le había enseñado a soportar. Gilgamesh rasgó sus vestiduras, gritó como un animal herido. Lloró sin vergüenza. Hermano, mi hermano. Se negó a enterrarlo. Durante días permaneció junto al cuerpo esperando que despertara. Pero el tiempo no se detuvo. El cuerpo comenzó a cambiar. La muerte se hizo innegable. Solo entonces Gilgamesh comprendió algo que jamás había enfrentado. Enkidu, el fuerte, el invencible, había muerto. Y si él podía morir, entonces él también. Esa noche Gilgamesh no durmió. Se sentó en silencio, mirando la oscuridad por primera vez. El gran rey sintió algo que ninguna batalla le había dado. Miedo. No miedo a un enemigo, no miedo a la derrota, miedo a la muerte. ¿Es este el destino de todos los hombres? Susurró. El eco de su propia voz fue su única respuesta. Y así, con el corazón roto y el alma atormentada, comenzó a crecer en él una idea, una obsesión. Encontrar la forma de no morir, buscar a aquel que había vencido la muerte, buscar la inmortalidad. La muerte de Enkidu no abandonó jamás el corazón de Gilgamesh.
En los días que siguieron a su entierro, Uruk continuó con su vida. Los mercados abrían, los templos recibían ofrendas, los niños corrían por las calles. Pero para su rey todo había cambiado. Las murallas que una vez le parecieron eternas ahora eran inútiles. Los cantos de victoria sonaban vacíos. Y en cada sombra, en cada silencio, Gilgamesh sentía la presencia de una verdad que le perseguía con una maldición. La muerte alcanza a todos. Una noche, incapaz de soportar más el peso del pensamiento, Gilgamesh se levantó de su lecho. No llevaba corona, no llevaba ropas reales, solo pieles ásperas, como un hombre que ha abandonado el lugar en el mundo. No moriré como Enkidu, susurró. No aceptaré ese destino. Había escuchado una historia, un hombre, uno solo entre todos los mortales que había sobrevivido al gran diluvio enviado por los dioses. Un hombre que había recibido el don que nadie más poseía. Y su nombre era Siusudra. Si alguien conocía el secreto de la vida eterna, era él. Sin despedirse, sin mirar atrás, Gilgamesh cruzó las puertas de Uruk, pero esta vez no como un héroe en busca de gloria, sino como un hombre huyendo de su propio destino. Cruzó desiertos donde el sol quemaba la piel y la arena devoraba las huellas. Caminó hasta que sus pies sangraron, bebió de charcos sucios, comió lo que encontraba. El rey se despojaba poco a poco de todo lo que había sido. Ya no era el señor de Uruk, era un hombre más, perdido en un mundo vasto e indiferente, pero siguió avanzando porque el miedo lo empujaba. Tras largos días llegó ante una visión imponente, dos montañas gigantescas que se alzaban hacia el cielo, tocando los límites del firmamento. Eran las montañas de Mashu, el lugar por donde el sol entraba y salía del mundo. Allí, custodiando la entrada, están los hombres escorpión, criaturas antiguas con torso humano y cuerpo escorpión, cuya sola mirada podía matar. Uno de ellos habló. ¿Quién se acerca al límite del mundo? Gilgamesh no retrocedió. Soy Gilgamesh de Uruk. Busco a Siusudra. Busco la vida que no termina. Los guardianes lo observaron. Nadie ha pasado por aquí, dijeron. El camino es oscuro, 12 horas de absoluta tiniebla. Ningún mortal lo ha cruzado. Pero al ver la determinación de sus ojos lo dejaron pasar. Si tienes la fuerza, inténtalo. Gilgamesh entró. La luz desapareció de inmediato. No había cielo, no había tierra visible, solo oscuridad total. Avanzó a ciegas, tropezó, cayó, se levantó. El tiempo dejó de tener sentido. 1 hora, 2 horas, 6 horas, 10 horas. La desesperación comenzó a crecer. El aire parecía más pesado. El silencio era absoluto. Pero seguía avanzando hasta que al final, una luz. Al salir, Gilgamesh quedó inmóvil. Ante él se extendía un jardín como ningún otro. No había árboles comunes. Sus ramas estaban cubiertas de piedras preciosas, rubíes, lapislázuli y esmeraldas. Las hojas brillaban como oro. Era un lugar que no pertenecía a los hombres. Pero Gilgamesh no se detuvo. No había viajado tan lejos por belleza. Había viajado por una respuesta. Más allá del jardín encontró una figura. Era una mujer, una tabernera divina, guardiana de los límites del mundo. Su nombre era Siduri. Al ver a Gilgamesh cubierto de polvo, con ropas desgarradas, ojos hundidos por el cansancio, cerró su puerta. Este no puede ser Gilgamesh, dijo. Ese rey era poderoso. Este hombre parece una sombra. Pero Gilgamesh habló. Soy yo. He perdido a mi hermano. Busco la vida eterna. Siduri lo miró con compasión. Gilgamesh, ¿por qué persigues algo que los dioses reservan para sí mismo? La vida del hombre es breve. Disfruta el día. Ama, come, celebra. Esa es la porción de los mortales. Pero Gilgamesh negó con la cabeza. No aceptaré la muerte. Entonces Siduri suspiró. Si insistes, busca a Urshanabi. Él es el barquero que puede llevarte hasta Siusudra. Gilgamesh encontró a Urshanabi junto a las aguas de la muerte.
Eran aguas prohibidas. Ningún ser vivo podía tocarlas sin morir. Pero antes de entender completamente la situación, Gilgamesh en su desesperación destruyó los objetos sagrados que permitían al barquero navegar con seguridad. Urshanami se enfureció. Has arruinado tu propia oportunidad. Pero al ver su desesperación decidió ayudarlo. "Mm, Corta 120 postes", le indicó. Los usaremos para impulsarlos sin tocar el agua. Así lo hizo Gilgamesh, y juntos emprendieron el viaje. Durante días avanzaron en silencio, empujando la barca sin tocar las aguas. Uno a uno los postes se fueron agotando. Finalmente solo quedó el silencio y la otra orilla. Allí, al borde del mundo, donde la tierra parece rendirse ante el misterio, Gilgamesh vio a un hombre. No parecía un dios, no brillaba, no imponía temor. Era simplemente un hombre, pero era Ziusudra. Gilgamesh se acercó con el corazón latiendo con fuerza. He venido desde muy lejos, dijo. He perdido a mi hermano, he visto la muerte. Dime cómo escapaste de ella. Ziusudra lo observó en silencio, y en su mirada no había burla, pero tampoco esperanza. El viento soplaba suavemente. El viaje había terminado. El viento soplaba suave en aquel lugar donde el mundo parecía terminar. Frente a Gilgamesh estaba el hombre que había sobrevivido a lo imposible, Ziusudra. No brillaba como un dios, no imponía como un rey, pero en su mirada había algo que Gilgamesh no había visto en ningún otro ser. Tiempo, un tiempo que no se agotaba. ¿Cómo escapaste de la muerte?, preguntó Gilgamesh, con la voz cargada de cansancio y desesperación. Ziusudra lo observó en silencio, como si midiera el peso de esas preguntas. No fue por mi fuerza, respondió finalmente, ni por mi sabiduría, fue por voluntad de los dioses. Entonces comenzó a contar. Habló del gran diluvio, del día en que los dioses decidieron borrar la humanidad, de cómo uno de ellos compadeció. Le susurró el secreto de la construcción de la gran embarcación, de las lluvias que cubrieron la tierra, del silencio después de la destrucción. Cuando todo terminó, dijo, los dioses me concedieron un don, me dieron vida eterna, pero no como algo que pueda ganarse. Fue un regalo único. Gilgamesh sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Entonces no hay forma, susurró. Susudra lo miró fijamente. ¿Crees que puedes luchar contra el destino de los hombres? El silencio respondió por él. Pero Susudra no terminó ahí. Si buscas la vida eterna, dijo, primero debes demostrar que puedes vencer algo más simple. Gilgamesh alzó la mirada. El sueño. Permanece despierto 6 días y 7 noches, indicó Ziusudra. Si puedes vencer al sueño, quizás puedas vencer a la muerte. Gilgamesh aceptó. Se sentó, apretó los puños, se obligó a mantener los ojos abiertos. Pero apenas pasó un instante y el sueño lo venció. Su cabeza cayó, su respiración se volvió lenta. El hombre que había cruzado desiertos, derrotado monstruos y desafiado a los dioses, no pudo vencer algo tan simple como el descanso. Susudra suspiró. Mira, dijo a su esposa, este es el hombre que busca la inmortalidad. Durante 6 días y 7 noches, la esposa de Susudra horneó pan y lo colocó junto al durmiente. Cada pieza marcaba un día transcurrido. Cuando Gilgamesh despertó, el sol estaba alto. No dormí, dijo confuso. Solo cerré los ojos un momento. Susudra señaló los panes. El tiempo no miente. Gilgamesh miró las piezas endurecidas y comprendió. Ni siquiera podía dominar su propio cuerpo. El silencio cayó entre ellos, pero la esposa de Ziusudra, conmovida por el sufrimiento del héroe, habló. No lo dejes ir con las manos vacías. Ziusudra reflexionó, luego miró a Gilgamesh. Existe algo, dijo finalmente. No es inmortalidad, pero es lo más cercano que encontrarás. Gilgamesh levantó la mirada con una chispa de esperanza. En el fondo del océano crece una planta, continuó. Sus espinas hieren como una rosa, pero quien la posea recupera su juventud. El corazón de Gilgamesh latió con fuerza. Tráemela, añadió Ziusudra, si puedes. Sin dudarlo, Gilgamesh se preparó. Ató piedras a sus pies,
para poder hundirse en las aguas profundas. El mar se abrió ante él, oscuro y silencioso. Descendió más y más. La presión apretaba su cuerpo. El aire en sus pulmones comenzaba a agotarse. Pero entonces la vio, la planta. Sus hojas brillaban débilmente en la oscuridad. Sus espinas eran afiladas. Gilgamesh la tomó. Las espinas cortaron su piel, pero no la soltó. Con un esfuerzo desesperado regresó a la superficie y respiró. Había logrado lo imposible. Sosteniendo la planta de sus manos, Gilgamesh sonrió por primera vez desde la muerte de su amigo. La llevaré a Uruk, dijo. La compartiré con los ancianos, luego la usaré conmigo mismo. Recuperaré mi juventud. No sería inmortal, pero tampoco sería como los demás hombres. Había encontrado algo, algo real. En el camino de regreso, agotado por el viaje, Gilgamesh encontró un manantial de agua clara. Me bañaré, pensó. Limpiaré mi cuerpo antes de regresar. Colocó la planta a un lado y entró al agua, pero no estaba solo. Desde la tierra, atraída por el aroma de la planta, una serpiente emergió silenciosa. Se deslizó hasta ella, la tomó y desapareció. Cuando Gilgamesh salió del agua, la planta había desaparecido. Por un instante no entendió, luego lo vio. La serpiente alejándose, dejando atrás su piel renovada. Había cambiado, había renacido y se había llegado la única esperanza de Gilgamesh. El héroe cayó de rodillas. Para esto sufrí, susurró. Para esto crucé el mundo. Sus manos temblaban, su corazón estaba vacío. Todo lo que había buscado, todo lo que había encontrado se había perdido. Y esta vez no había enemigo, no había nada para luchar, solo realidad. Gilgamesh regresó a Uruk, pero no como el hombre que se había ido. Al llegar se detuvo frente a las mismas murallas que había construido. Una gran puerta de madera que había construido con la madera del bosque de los cedros, con su amigo Enkidu. Estas mismas murallas que había despreciado. Mira, Urshanabi, dijo el barquero que lo acompañaba. Observa estas murallas. ¿No son grandiosas? Sus manos tocaron la piedra. Por primera vez entendió. No podía escapar de la muerte, pero podía dejar algo atrás, algo que perdurara. Gilgamesh, el rey de Uruk, el más fuerte entre los hombres, aceptó su destino. No viviría para siempre, pero su nombre sí, en las piedras, en las historias, en las voces que contarían su viaje, la historia de un hombre que lo tuvo todo. Y aún así y aún así temió la muerte. La historia de un rey que cruzó el mundo buscando la eternidad, encontró algo más profundo, el significado de ser humano. Y así termina la historia de Gilgamesh. Pasaron los años y finalmente falleció de vejez, siendo un buen rey para su pueblo. No fue un dios, sino un hombre que aprendió demasiado tarde que la vida no se mide por cuánto dura, sino por lo que dejas atrás. Esa es la historia del gran Gilgamesh. Espero que les haya gustado. Eh, Básicamente estamos llegando al final de la mitología sumeria. Faltan unos mitos sueltos que había dejado. Espero que se haya escuchado bien porque configuré el OBS en la computadora, en la laptop, corriendo. De hecho, lo estoy grabando el miércoles a las 8 de la mañana. Voy a editarlo y subirlo. Entonces, espero que todo salga bien. Y bueno, ¿qué nos deja la historia de Gilgamesh de enseñanza? La historia de Gilgamesh es muy importante. Primero, al inicio, nos enseña lo malo de la soberbia. Estamos hablando de un rey tiránico, súper soberbio, que cambió en el momento que encontró un amigo. Otra enseñanza del cuento. eh, la amistad, esa hermandad que, que se puede lograr entre amigos. En mi caso, siempre lo voy a decir, para mí mis hermanos son Eric y Fabio. Fabio algún día lo voy a traer al podcast. Pero sí, esa hermandad y la pequeña niña del canal Charon que se está metiendo a ese selecto grupo de Ya 4. Y bueno, también nos enseña un poco de la inmortalidad. Porque la inmortalidad es algo que incluso yo he bromeado con que me encantaría lograr la inmortalidad. Yo sería feliz. Pero bueno, ¿cuál es mi inmortalidad? Que me recuerden, que pasen los años y vean mis videos. Entonces, nos enseña el valor
de ser humanos. Y es una enseñanza muy buena que nos deja esta historia de Gilgamesh. Y ahora sí, espero que les haya gustado el video. Le pueden dar like y suscripción en YouTube. Le pueden dar seguir, estrellitas en Spotify e iVoox. Además de ¿qué más? Mm. Además de seguirme en TikTok y en Instagram. Instagram, perdón. Como La Ciénaga Oscura Podcast. Y bueno, ahora sí, guarde los mitos, guarde las leyendas, guarde los críptidos. No se emparanoyen con la inmortalidad, porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego, bye bye, adiós. La ciénaga oscura.